Una encuesta de INEGI que levantó 9 de cada 10 personas en Culiacán. Estás hablando de una capital que más o menos tiene 1 millón de habitantes. 9 de cada 10 te dice, vivo con miedo. No hay esperanza de nada. La gente en Culiacán dice, oye, ves tú, por ejemplo, un indicador económico que es muy sensible, la venta de autos nuevos. Creo que ha caído en 50, en 70%. ¿Quién va a querer invertir en Culiacán? Bueno, déjame decir, tú hace unos días le decía a unos compañeros diputados, los invito a Sinaloa, eh, a Culiacán. Oh, no, no, es que yo pensé que era nuestro amigo, ¿no? Nadie quiere ir ahí. Bienvenidos a La Aurora. Estas son conversaciones para decidir con libertad que hacemos Julián Andrade, subdirector de La Aurora, y un servidor. Nuestro invitado es, para conversar, Mario Zamora. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias, Julián. Muchísimas gracias por la oportunidad y que viva la libertad. Eso, señor. Mario Zamora es diputado federal, fue el candidato de oposición en Sinaloa que contendió contra Rubén Rocha Moya en 2021. Mario, candidato de la oposición, cuéntanos tu experiencia de esa elección. Oye, ahorita que lo mencionas, Pablo, hace unos días lo decía, ojalá hubiera contendido únicamente contra Rubén Rocha Moya. Hoy ya nos damos cuenta pues que no fue únicamente contra él. Hoy vemos los resultados y hoy vemos las consecuencias también. Entonces, pues lo tengo que decir como es. A ver, es un capítulo que nosotros le habíamos dado la vuelta a la página, porque pues, la vida continúa, no se acaba en una elección. Pero hoy agradezco mucho la oportunidad que tuvimos cuando pasa la elección. Primera, si ustedes ven el video, cuando yo salgo en la noche, pues a reconocer, digamos, el resultado de la elección, y ahí está consignado, ¿eh? Lo digo abiertamente frente a todos los medios, ¿saben qué? Pues miren, reconozco lo que está diciendo el Instituto Electoral, pues nos decimos demócratas, adelante, pero les digo, agradezco que ya soltaron a muchos compañeros y compañeras y les pido un favor, lograron su objetivo, ya ganaron la elección, suelten al resto de la gente que levantaron, que detuvieron, que privaron de su libertad. Es gente buena, es gente que simple y sencillamente estaba haciendo su trabajo, participando en una elección y pues les pido de favor que creo que merecen llegar sanos y salvos, ¿no? Ahí está la declaración. Ayer lo vi en otro medio, como si alguien la retomó. O sea, desde el minuto 1, prácticamente, de que fue elección. ¿Por qué? Porque durante todos esos días previos a la elección, nos fuimos enterando, pues, de un montón de compañeras, de amigos, incluso de quienes fueron candidatos, pues, que fueron amedrentando, que fueron amenazando y que fueron, pues, secuestrando, levantando, privando de la libertad, como le quieran llamar. Pues este grupo del crimen organizado que hoy, ante un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues claramente te hace ver cómo fue que fueron pasando las cosas. Yo lo tengo que decir, Pablo, y lo digo como es. Fue una campaña, a ver, yo no tengo experiencia laboral más satisfactoria en mi vida que la campaña a gobernador. Fue una campaña de menos a más, hizo campaña mi esposa, hizo campaña mis hijos, mis 3 hijos, eh, una campaña, ustedes lo pueden ver como somos los sinaloenses, alegre, propositiva, mucha gente nos dio su confianza, mucha gente nos dio un pedazo de su corazón y eso nunca se me va a olvidar, nunca, nunca, nunca. Y justo también por eso, y yo lo debo decir, yo en lo personal, con mi esposa y mis hijos, nunca tuvimos un incidente. Lo digo como es, nunca, nunca. Eso no quiere decir que muchos otros que fueron candidatos o compañeros de partido o parte de la estructura, por ejemplo, el secretario de organización del PRI, el jueves en la noche anterior a la campaña, y hoy lo platico porque pues lo vi posterior a eso, entran a su casa y a balazos. A él le roza un balazo en la cara. Le roza un balazo en la cara que pues por milímetros pues le pudo haber tomado la vida y se lo lleva. Y él era obviamente pues la persona que tenía pues toda la información de nuestros representantes generales, representantes de casilla, nombres, domicilios, pues toda, ¿no? La estructura, digamos, electoral que en ese tiempo tenía el PRI. Y a raíz de esa fecha, desde ese jueves, pues empezaron a buscar, a amedrentar, al decirte que una noche antes, incluso a candidatos, una
compañera mía, que yo le tengo un gran cariño y respeto, porque además es muy valiente, era candidata a diputada local, y me atrevo a decirlo porque ella misma ya ha dado su testimonio, ustedes la conocen bien, pues también fue privada de la libertad. La levantaron siendo candidata a diputada local, en una situación pues muy complicada, muy difícil. Gracias a Dios terminó regresando con vida. Ese mismo domingo en la mañana, la candidata a alcalde por la alianza PRI-PAN-PRD, eh, era una mujer. 3 años antes había ganado su elección a diputada local con una diferencia de votos enorme. Me habla, yo creo que eran 7:30, 8 de la mañana, antes de las 8, llorando, desesperada, y me dice: Mario, te hablo para decirte que ahorita voy a la radio, a todas las radios voy a hablar por teléfono, a decir que me bajo de la candidatura el día de la elección, que voy a pedir el voto por Morena, que voten por Morena, pero que me regresen a mi hermano, se lo acaban de llevar, que me regresen a mi hermano. Ayúdame, por favor. Diputado, Es más, y déjame irte más allá, me dijo: te pido un favor, háblale a Rubén Rocha, para cuando yo cuelgue contigo y tú le hables a él, ya va a estar en los medios, en los portales, mi declaración, pidiendo el voto por Morena y que me bajo de la contienda. Ayúdenme a que me regresen a mi hermano. qué duro. Quedó diputado, ahora que digo, Mario, por favor. Mario, pero bueno, eres diputado. Pero para eso me bautizó mi hermano y voy a hacer... Pero como decíamos antes de empezar la charla, pero el pueblo te hizo diputado. ¿Verdad? Pero todos estos testimonios, además que nos cuentas, tan duros, que describen una situación que, si bien estuvo en denuncias que hizo tu propio partido, los partidos que te acompañaron, y ¿no crees que faltó algo? Porque ahora que lo vemos con retrospectiva, ahora que vemos estos señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿qué nos faltó como sociedad para no soltar un grito de indignación ante una operación criminal contra la democracia de este calibre? Porque de repente, bueno, pasó. Bueno, no. Si me permites, déjame platicarte un poco. Después de la elección y de esa declaración de esa misma noche, pues mira, la verdad es que pues yo, pues, cada día que pasaba, pues yo recibí muchos mensajes, y además pues me empiezo a enterar más y más, pues, de compañeras, de compañeros. Y entonces yo tomo la decisión y digo: ¿sabes qué? No puedo hacer como que nada pasó. Voy a poner una impugnación. Lo menos que puedo hacer. Y entonces yo, la verdad, en qué estaba pensando, oye, lo platicaba con gente, con mi familia y cercana a mi equipo, y les decía: oye, no se vale en 20 años, en 30 años, que alguien voltee a ver, que diga: oye, pues no, que no piense que no pasó nada, que quede consignado en algún lado y que, mira, sucedió Haya esto. testimonio. ¿Y sabes qué? Que también, pues para evitar que vuelva a pasar. Pero yo lo reconozco que en ese momento decía: bueno, yo pensé en un horizonte de 20 años, ¿no? A lo mejor mis nietos, que algún día... Y entonces empecé a platicar con muchos, y había un miedo tremendo, había un pavor. A ver, Más lógico, ¿no? una de estas líderes de una colonia muy popular, que es muy querida, pues que te digo, batieron su casa, la sacaron, la desnudaron. No quiero decir más cuando la veo, su estado anímico. Y yo lo reconozco hoy imprudentemente, le digo por su nombre: oye, fulanita de tal, ¿quieres que ponga una denuncia? No, Mario, no quiero saber nada. Nada, por favor, no, o sea, y ya no me inviten a ninguna reunión de partido, pues nada, de veras, no quiero volver o sea, un trauma. Yo lo viví, lo entendí. Finalmente, cuando empiezo a hablar de esto de la denuncia, el que en ese momento era el coordinador de los diputados locales del PRI, va a un programa de radio estatal y dice: no, en el PRI ya le dimos la vuelta a esto. Ya estamos en pláticas con el gobernador electo Rocha, y si el candidato Mario Zamora quiere poner una impugnación, será a título personal. Esa persona, pues hoy es mi compañero diputado, pero del Verde. Se fueron, ¿no? En aquel momento el gobernador era Quirino Ordaz, que bueno, hoy es el excelentísimo embajador en España, ¿no? Hoy entendemos muchas cosas, pero a lo que voy yo
prácticamente nos dejan solo, pero pudimos construir. Había muchos videos, grabaciones, algunos testimonios, y de repente llego ya con el documento completo y oye, pues lo tiene que firmar una abogada. Órale, pues. A ver, yo tengo compadres notarios que son mis compadres muy queridos. Y me dicen, no, Mario, a ver, hay una expresión en Sinaloa que dicen, aquí nadie corretea aviones. Nadie quiere avión. Nadie corretea aviones. O sea, es decir, oye, o sea, ¿A yo, qué se van a enfrentar? no, yo lo entendí, oye, pues, si no entendiste el mensaje, ¿qué onda? Que a él le sigues haciendo el cuento, ¿no? Y lo tengo que reconocer porque creo que es justo y válido. Me habla a mí en ese momento el presidente del PRI Nacional, Alito Moreno, y me dice, oye, cabrón, ¿cómo que no tienes un abogado? Porque lo dije en un programa en televisión nacional, aquí. La verdad, yo tampoco soy Juan Sin Miedo ni mi Superman. Pues fui a algunos medios, no creas que hice un roadshow donde pues pude exponer y decir, pero también yo vivo allá. Mis hijos viven allá, o sea, yo ando solo, ¿no? Pues yo aquí llegué y no traigo escoltas, nada, ¿no? O sea, y me dice, yo te mando un abogado. Yo mando un abogado del CEN y nomás te pido un favor, lleven el documento que lo tenía el partido estatal, ¿no? Todo. Lleven el documento al aeropuerto porque, pues, para que este cuate llegue, firme y se regrese, ¿no? Pues había, bueno, ni eso pudimos hacer. Me hicieron que fuera el PRI estatal. Ahí vamos en el carro, el pobre abogado, oye, que iba a firmar aquí, mira, no me dejaron, tenemos que ir a firmar allá, pues iba con miedo, pues regresó, pero se hizo. Y no solo eso, fuimos hasta la OEA. Y ahí nos acompañó Alejandro Moreno, nos acompañó Marco Cortés, yo fui candidato, lo digo con todo orgullo y honor, del PRI, del PAN, del PRD, o sea, no nos detuvimos ahí, y ahí quedó. Y mucha gente se rió, y mucha gente se burló, y mucha gente, bueno, hoy está el documento. Y de ese documento, pues le da sustento y narra muchas cosas de lo que hoy, de alguna manera, dice el documento que manda el Departamento de Justicia. Entonces, pues mira, eso ya quedó ahí. Yo que creo, hay que ver la otra parte. Hoy te lo digo, tengo dos sentimientos encontrados. Por un lado, dolor, lo tengo que reconocer. Ayer salí a un compromiso aquí en la Ciudad de México y ver los puestos estos de periódicos, de revistas. Ya ves que los cuelgan así como emprendedero. Y me detengo, bueno, hasta le tomé una foto. Todas las portadas de periódico, todas, de todos los periódicos, el que me diga, hablando del narcogobierno de Sinaloa. Y, a ver, Pablo, tú nos conoces a muchos sinaloenses. Seguramente tú has tenido algún amigo. Los sinaloenses somos mucho más que esto que está saliendo. Somos gente alegre, buenos anfitriones, valientes, decentes. Hemos hecho muchas cosas presumibles ante el mundo, en empresa, en gastronomía, en cultura, en nuestras playas, y que se hable solo de esto de Sinaloa. Pero que antes de esto solo se hablaba de levantados, de desaparecidos o de cuánta Guardia Nacional llegaba al Estado. Lo que nos está pasando es una tragedia y es consecuencia de lo que pasó ese año del 21. Y el otro sentimiento que tengo es de esperanza. A ver, mi teléfono no ha dejado de sonar. Esperanza de que hoy esto nos empieza a abrir los ojos y a darnos razón de que la gente esté entendiendo lo que pasó, de por qué pasó y de que no, Eso es lo que te preguntaba Julián, más o menos. y de por qué no podemos continuar así. Exacto. Y déjame ponerte un ejemplo. Mira, lo platicaba con un compañero diputado de Chihuahua, Alex, que es el presidente del PRI en Chihuahua. Fíjate qué curioso, ahora con lo de Maru Campo. Resulta que en el municipio donde se encuentra este narcolaboratorio enorme y demás, bueno, el alcalde es de Morena. Se llama el municipio de Morelos, en Chihuahua. Ah, en el 21 fue candidato único. No hubo otro candidato. Oye, Alex, ¿y por qué el PRI no puso candidato? No por falta de ganas. O el PAN. Porque todos les dijeron, aquí nadie se inscribe. Aquí solo hay uno. Aquí nomás va uno. Y fue candidato único en el 21 y en el 24. Ay, qué raro que estaba lleno de laboratorios ahí. A ver, entendamos. Y ojo, y lo digo con todo respeto. Lo que pasó en Sinaloa, bueno, ahí fue como el hecatombe. Sí. Y nos atrevimos a. Pero yo creo que en muchos estados también sucedió en alguna medida. Sí, claro. Y están igual o peor, que lo que hoy puedes. Si tú le rascas y empiezas a buscar, cuidado, Y creo que por eso la necesidad de en México hacer lo que nos toca. ¿Y qué espero yo del gobierno mexicano?
Pues nomás que cumpla con su responsabilidad. Hoy el gobierno americano, que lo tengo que decir, te puede caer bien o mal, pero ni respetos para la administración del presidente Trump. Primera, pues no está haciendo otra cosa más que lo que dijo que iba a hacer, ¿eh? A mí me he sorprendido, pues yo no sé. ¿A qué son? Dijo que iba a ir a Irán y fue. Dijo que iba a ir por Maduro y fue. Dijo, o sea, no. Es decir, no está engañando a nadie. ¿Y qué sí está haciendo la administración Trump con Marco Rubio y el embajador? Pues combatir al crimen organizado. Que además, el combate al crimen organizado son organizaciones internacionales. ¿Un país solo o alguien duda que el narcotráfico involucra a distintos países? Y que así como el crimen se organiza para poder hacer su negocio en distintos países, pues la autoridad debería hacer lo mismo para combatirlo, ¿no? Colaborar. Hace un año, Pablo, y está consignado en los diarios los debates, cuando se dice que le quitaron la visa a la gobernadora de Baja California y a algunos alcaldes, yo me subo a tribuna y les digo, miren qué curioso, nuestro principal socio comercial, oye, 90% de nuestras exportaciones dependen de nuestra relación con los Estados Unidos. Tú nomás ve hacia atrás de cuántos negocios, cuántas familias, cuántos empleos estamos hablando, ¿no? Decide, y ellos tienen su derecho, de decir fulanito de tal que no entre en mi país. Y que no entre ni como turista, ¿eh? Oye, pero resulta que ese fulanito de tal o es gobernador, o es alcalde, o es senador, o es diputado federal. O sea, es una figura pública en México. Fuera razón suficiente para que el gobierno mexicano les dijera, oye, querido socio, pues, ¿qué hizo como para que no lo quieran ni de visitante? ¿No? Claro. Sí. Y vamos a suponer que no les contestara. ¿Sería razón suficiente para que lo investigaran? A ver, vamos investigando. Y aquí tenemos muchas herramientas, instituciones que lo pueden hacer. Mario, ¿cómo se vive el día a día en un estado como Sinaloa, fundamentalmente Culiacán, Mazatlán, con un narcogobierno? ¿Con miedo? ¿Cuál es el día a día? Han habido muertos, el impacto económico, el impacto comercial, las relaciones sociales, la vida pública. ¿Cómo se vive el día a día? Es un verdadero desastre. Y mira, lo tengo que decir, y a veces como dicen, pues, el sinaloense tiene la característica de ser entrón. Y al final, pues, no nos queda de otra. Pero hay entrones con armas y entrones... No, ¿a qué me refiero? A lo que voy que la gente dice, pues, hijo de la mañana, pues yo tengo que salir a chambear, a buscarle, el que tenía un negocio a reinventarse, a vender tacos, es decir, no somos, la actitud del sinaloense nunca ha sido echada para atrás o de victimizarse, pero duele porque lo tenemos que hacer porque no nos queda de otra. Ahora, hay muchos sinaloenses que se han ido. Pero ¿cómo es la vida diaria? Muy difícil. Mira, El comercio... no, cada vez se cierran más negocios. A ver, negocios que tenían 50 años. Lo cierro. Están cerrando. Gente, ayer hablaba con un restaurantero y me dice, mira Mario, es una cadena de restaurantes que hay en varias partes del país. Y dice, yo no cierro por mis empleados, pero ya no soy la Madre Teresa de Calcuta, no puedo seguir subsidiando, voy a tener que cerrar. Por la extorsión, ¿no? No, deja porque no sale la gente, en algunos casos no sé si hay extorsión o no haya, durante mucho tiempo no lo hubo, no sé si ya lo hay, pero te repito, una encuesta de INEGI que levantó 9 de cada 10 personas en Culiacán, estás hablando de una capital que más o menos tiene 1 millón de habitantes, 9 de cada 10 te dice vivo con miedo. Y no quiero sonar superficial, para que vean un poco también la creatividad del sinaloense. Hace unos días tuve una reunión con jóvenes en Culiacán, era cerca de 150, 200 chavos, entre 18 y 22 años. Y me lleva la sorpresa, y ojo, no me lo tomen en la parte superficial, sino lo que tenemos que hacer. Y un chavo me dice, ¿sabes qué, mi Mario? Te queremos invitar, porque le llaman antros, pues no bloquearon antes los bares o las discotecas. No, dice aquí ya hay unos, y todo hablando de una colonia popular, ¿no? Abren de 2 de la tarde a 7 de la tarde. ¿No? Porque en la noche no pueden salir, todo el mundo tiene miedo de salir. O sea, ¿quién está? Y la otra, no hay esperanza. La gente dice, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo vamos? ¿Qué? O sea, no hay esperanza de nada. La gente en Culiacán dice, oye, ves tú, por ejemplo, un indicador económico que es muy sensible, la venta de autos nuevos. Creo que ha caído en 50, en 70%. ¿Quién va a querer invertir en Culiacán? Bueno, déjame decirte, hace unos días le decía a unos compañeros diputados, los invito a Sinaloa, a Culiacán. Oh, no, es que yo pensé que era nuestro amigo, ¿no? Nadie quiere ir ahí.
Fue la Semana Santa en Mazatlán. Nadie puede tapar el ojo con un, o sea, nadie puede tapar el sol con un dedo. Lo que antes eran abarrotamiento de gente, el malecón lleno, los hoteles, ni sus luces. La Semana de la Moto, una semana posterior a la Semana Santa, que era un éxito, un evento por el estilo. A ver, o sea, que de todos modos seguimos chambeando, le seguimos buscando, haciendo promoción. Y yo no quiero ser parte de que solo se hable mal de Sinaloa. ¿Y yo qué es lo que digo? Esto nos va a ayudar, sin duda, pero tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que cambiar el rumbo. No puede continuar este rumbo en Sinaloa, y lo digo con todas sus letras, no puede seguir gobernando Morena. No hay un indicador, uno. Es más, vamos por sectores, el campo abandonado, la pesca, la ganadería, el pequeño comercio, el turismo. No hay un indicador, uno, de inversión, de crecimiento económico, de empleo, de visitas, de nada que te diga que vamos más o menos. No solo están mal, están re mal, vamos re mal. El modelo se agotó. Nadie puede continuar con esto y ese es el costo, Pablo, lo decías tú muy bien, de lo que pasó en esa elección. De que se cruzaron líneas rojas que nunca se debieron haber cruzado. Y déjame decirte, lo digo con toda responsabilidad, en Sinaloa pues somos de allá, conocemos a todos, y lo que decían, digamos, los viejones decían, el fuera de la ley no puede ser la ley. Porque cuando el fuera de la ley se convierte en la ley, eso se vuelve una anarquía. Y en la anarquía nada florece, nada. A nadie le va bien. Y déjame ponerte un botón de muestra que me acaba a mí de ilustrar. No sé si supieron, la semana pasada estaba programado un evento donde iba a estar el gobernador y donde iba a estar el embajador de los Estados Unidos. La primera piedra de una industria de hidrógeno verde Y Topolobampo. en Topolobampo, polo de desarrollo. No pudieron llevar a cabo el evento porque llevó un grupo de gente con razón, sin razón, lo que tú quieras, y se hizo, perdón la expresión, un desmadre. Sí. Eso es anarquía. Ahí está lo que nada florece. Nada, ni una inversión, ni una. Y de ahí, pues el embajador lo dijo muy bien. Oye, para que haya inversiones, tiene que haber certeza jurídica, tiene que haber seguridad, y tenemos que estar en un ambiente de no corrupción. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Pero Y si no hay crecimiento, déjame nomás terminar. Y si no hay crecimiento, no puede haber combate a la pobreza. Si no hay crecimiento, no puede haber oportunidades para la gente, para los que menos tienen y para los demás. Es decir, deja de ser viable este país. Esa es la realidad. Todo lo demás es demagogia. Pero a ver, toda la razón, pero aquí viene una cuestión inquietante. Inquietante que además creo que en gran medida también tiene que ver con lo que van a hacer los políticos sinaloenses o van a dejar de hacer los políticos sinaloenses, y tú eres uno de los más importantes. Si ya era difícil el panorama electoral en la elección en la que ganó, como haya ganado Lord Chamoya, la que viene, autoridades electorales cooptadas, tribunal al servicio del poder, y ahí lo demuestran cada reunión de la sala superior. No se ve ni con lo que ocurrió en estos días, al menos en estas horas, en estos días que han pasado, no se ve ni la menor intención de proceder a investigar seriamente al que todavía es gobernador de Sinaloa. Ante un escenario así, que insisto, es todavía peor, ¿cómo hacerle? Mira, yo tengo qué buena pregunta. Y te digo tal cual mi sentir. Hoy por hoy, si los opositores en Sinaloa nos juntamos, les ganamos. A ver, también volvamos a lo anterior. ¿Por qué tuvo que haber esa intervención de la magnitud que la tuvieron? Porque si no hubieran perdido la elección. A ver, y era Morena en su pique, en la elección intermedia del gran Tlatoani presidente Andrés Manuel, donde todo el mundo lo quería, con todos los programas sociales, con todo lo que tú quieras. Y les ganamos. Ahí están. Hoy lo estamos viendo. Si hubieran llevado esa ventaja que decían. Bueno, es más, la última encuesta que publica un medio tan serio como El Universal, por dar un ejemplo, empate técnico. Nosotros empezamos casi 30 puntos abajo.
Una campaña de menos a más. Y en mis cuentas, en mis números, no digo que ganábamos holgados, pero yo tenía 2 trackings diarios y en uno ganábamos por 6 puntos y en otro por 4. Que lo, o sea, nosotros teníamos, Subiendo, digamos. pero impresionantemente. Pero no voy más allá. Los hechos nos lo demuestran. Pues, oye, si la tuvieran tan ganada, pues no hacen lo que hicieron. Así de sencillo. Tuvo que haber esa intervención porque de ese tamaño era el compromiso y porque de no hacerlo ponían en riesgo el compromiso que se tenía. Entonces, yo que digo, si en esas condiciones ganamos una campaña y prácticamente conseguimos los votos para ganar una elección, en estas, si vamos juntos, no digo que esté fácil, vamos contra muchas cosas hoy también, el INE, todo lo que tú quieras, pero, y además creo que este buen ambiente, como dicen los hiperneros, va a ir increciendo y tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Pero hoy por hoy, los estudios que yo conozco, el ambiente que yo veo es que si vamos juntos, les ganamos. Sí. Oye, ¿y qué tal está el ambiente? Decías, la prioridad es que deje que salga Morena del poder en Sinaloa. Es que es lo que tenemos que entender. Fíjate, Pablo, también veamos ¿Cómo lograr la construcción de esa unidad? Es indispensable. con 2 cosas fundamentales. 3. El primero, el amor a Sinaloa. Esa tiene que ser la prioridad. Pensar primero en Sinaloa. A ver, hacer un lado los egos, los intereses particulares. ¿Por qué íbamos todos? Porque sobre todo, nosotros sí vivimos allá, ¿eh? Yo lo digo con mucho respeto, los líderes nacionales, esos no viven allá, ¿eh? Esos tienen. Entonces, ponerlo claro. La segunda, tiene que haber sensatez. Sensatez y política de altura. Este es el momento de hacer política de verdad. Los que nos decimos políticos y demás, de hacer. ¿Y cuál es la política? La vía de los acuerdos. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para poder ir con la mejor alternativa que pueda ganar la elección? ¿Por qué? Porque solo ganando la elección cambiamos el rumbo. Hay que entender una cosa, la denuncia que hacen los Estados Unidos no es solo contra Rubén Rocha. Están denunciando un gobierno, fíjate. El gobernador, el que era su secretario general de gobierno, hoy senador. El alcalde de la capital, que pues son donde simplemente. Pero te está el secretario de finanzas, el que era secretario de finanzas, o sea, la parte administrativa. Y casi toda la estructura que tiene que ver con fiscalías y policías. Son 10 personas. O sea, no, es lo que tenemos que entender. La relación, el compromiso, no era con uno. Era con un modelo de gobierno que hoy arropa Morena. Todos los que están en Morena. Hoy salen 18 alcaldes, 18 de los 20 municipios a respaldar al gobernador. Estás hablando de un modelo de gobierno que es Morena. No es solo Rubén Rocha. Y ojo, y lo digo porque no se trata de hacer politiquería ni grilla barata. Yo se lo digo al gobernador, defiéndase. Tiene todo su derecho. No lo prejuzgo. Yo no estoy diciendo es culpable, ¿no? Defienda. Y ojalá que se defiendan públicamente. Y que abran todo, que digan, así vivo, esto tengo, a esta gente veo, con estos hablo. Órale, porque no hay espacio para sospechas. En Sinaloa no hay espacio para sospechas. Requerimos certezas y confianza. Dice que nada debe. El senador Insunza, el alcalde, órale, abran su vida sin miedo. Sean exagerados para que nos convenzan al conocer toda su vida de que no tienen nada que ocultar. Pero también, como ellos tienen ese derecho, los sinaloenses, y yo, como bien decía su representante, tenemos todo el derecho de conocer la verdad. Y esa es una responsabilidad del gobierno, que nos investiguen y que los investiguen a fondo, que no quepa la menor duda a nadie, que ni un escéptico diga, ay, pues se me hace que, ¿cómo explico esta riqueza que ahora tienen? ¿O cómo explico este nombramiento en tal posición? ¿O cómo explico que pasó esto o no pasó esto otro? Yo simplemente voy a poner un botón de muestra que nos explique el montaje que hizo la Fiscalía del Estado, en ese tiempo fiscal Sara Bruna, con una relación muy cercana al hoy senador Insunza,
que nos explique cómo hizo un montaje. La propia Fiscalía Federal, que en su momento encabezaba el doctor Gersmanero, dijo que fue un montaje y de ahí para acá no ha pasado nada. Pues que salgan y nos digan a quién se le ocurrió esa brillante idea. Para ocultar un asesinato. Un crimen. Un crimen. De un diputado electo. De un diputado electo que en su momento era opositor, también hay que decirlo. Héctor Melesio Cuen en el 21 apoyó a Rocha. Hizo campaña con él, hay que decirlo, ¿no? También, pero bueno, en ese momento era opositor, ¿no? Entonces, pues, sin eso, nos han explicado. Y queremos que les creamos nomás porque dijeron el que va a ver nada TV. No se va. Y yo, con todo respeto, se lo digo a la señora presidenta, que todo nuestro respeto a la institución y a la señora y a la presidenta, los sinaloenses no los merecemos. Hagan investigación. Más allá de lo que hay en Estados Unidos, más allá, yo creo que es razón suficiente, nos lo merecemos, hagan la investigación. A fondo. Pero siendo, perdón que insista, si las señales que ven, las actitudes, comentábamos en la redacción ayer, esto va a ser hora por hora, día por día, es una de las crisis mayores que ha sufrido no solo esta administración, sino quizá el país, porque no había ocurrido lo que está ocurriendo de un señalamiento de esta magnitud y como describes además, y describes bien a un modelo de gobierno, a una forma corrupta de hacer las cosas con alianzas con criminales o en una simbiosis. Pero no se ve que haya esta voluntad y esta petición que haces, no creo que vaya a prosperar, por el contrario. Hay un gran riesgo de que se vayan a enconchar y con el argumento de la defensa de la soberanía, de la defensa de México, quizá empiecen todavía a apretar más a opositores, a disidentes. ¿Y qué hacer ante este horizonte también posible? Mira, yo no adelantaría a vísperas, y lo que dices creo que es una coyuntura fundamental para el país. Y a diferencia de otras latitudes, yo lo que creo es que nada puede estar por encima del interés legítimo de México. Nada. La presidenta es presidente de todos los mexicanos. No es presidente de un partido ni de un grupo. Y creo que ahí sí tenemos los tamaños los mexicanos para defender lo que somos y lo que creemos. Compañeros diputados míos de Morena me platicaban a mí ayer, oye Mario Javier, nosotros no compartimos esto. Nosotros no creemos que... Y para hablar de democracia se requiere de un requisito sine qua non, tener demócrata. A lo mejor a Morena él puede tener un costo enorme, pero a lo mejor también tendrá sus liderazgos sociales reales y sustentados en cosas, porque no todos pensamos igual en México. Y a lo mejor es el momento de decir, aquí partimos de tacos y nos mantenemos pues con lo que ellos dicen que es su ideología real de defender la democracia y a los más pobres, pues órale, háganlo, pero no compartiendo el ganar elecciones a través del crimen organizado, no entregándole los territorios a que los funcionarios públicos sean empleados de una organización criminal. O sea, y entonces a lo mejor pues te hace más chiquito Morena y entonces ya competimos en igualdad de condiciones y en algunos lados ganarán uno y en otros otro. Ay, a lo mejor esa es la disyuntiva. Te repito, vas a poner tú en riesgo el Tratado de Libre Comercio por esto. Oye, estamos a 30 días de que venga el Mundial. A ver, en esta crisis diplomática, ¿vamos a recibir al mundo? Explíquenme. Mario, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación, por venir aquí a La Aurora. No, hombre, al contrario, muchas felicidades a La Aurora y este esfuerzo de defender la libertad. A ver, el tiempo va a poner a cada quien en su lugar y vale la pena luchar por lo que es correcto. Y aunque a veces cuesta trabajo y crujen muchas cosas, voltear a ver uno a sus hijos y verse a los ojos sin pena ni vergüenza, lo vale y eso lo reconozco mucho el esfuerzo que están haciendo ustedes acá. Diputado, un gusto. No, al contrario. Gracias. Mario Zamora, el ex candidato de la oposición que contendió contra Rocha Moya. Esto fue Conversaciones para Decidir con Libertad. Nos vemos la próxima semana aquí en La Aurora.